Hola, buenos días a todos. Lo primero, gracias por conectaros. Soy María González, presidenta de la Comisión de Industria 4.0 de AMETIC, y es una alegría y es un honor pues, contar con todos vosotros en este webinar que vamos a realizar en la próxima hora, que espero que con los temas que tenemos para compartir pues, os sea de mucho interés y que lo aprovechéis muchísimo, ¿no? Solamente dos palabras para las personas que no nos conocen sobre la comisión. La comisión es una comisión dentro de AMETIC dedicada, como su nombre dice, a la industria 4.0, una comisión muy activa, una comisión con más de 110 empresas asociadas en la que trabajamos de manera muy potente en dos objetivos fundamentales, que es promover la digitalización de la industria y hacer que esta digitalización de la industria en todas las ramas industriales sea visible y crezca y genere mejora tanto económica como un movimiento interno que ayude un poco a España a avanzar en la digitalización industrial, ¿vale? Estas 10 empresas, hay más de un 70% que son activas en diferentes acciones que realizamos, con lo cual pues es un orgullo para nosotros monitorizar un poco a todas estas empresas en diferentes acciones, como puede ser este tipo de webinar, como puede ser reuniones que hacemos para compartir best practices, nuestras propias comisiones y sobre todo, el trabajo activo que se realiza en los diferentes grupos de trabajo, ¿no? Grupos de trabajo continuos, abiertos, que son fundamentalmente un grupo de trabajo dedicado a los Digital Hubs, ¿vale? Para poder compartir y para poder promover con el Ministerio la utilización de nuestros Digital Hub. El grupo de trabajo de relaciones internacionales, en el cual queremos aprender de otras asociaciones y nosotros compartir lo que los asociados hacemos con otros países, de manera que sea un win-to-win con otras empresas en base a las acciones y a los casos prácticos que se realizan y proyectos y casos de éxito en otras geografías. Otro grupo de trabajo muy importante, de los cuales estamos bastante orgullosos, es el trabajo que hacemos con las asociaciones gubernamentales. Tenemos muchísima y muy buena relación con diferentes ministerios. El Ministerio de Industria, con quien trabajamos muchísimo, que participan siempre en nuestras comisiones, que nos dan siempre su apoyo, su ayuda, y nosotros a ellos también, para poder tener visibilidad de cómo avanza esta digitalización de la industria y cómo desde la asociación podemos ayudar. Y sobre todo, pues evidentemente, el grupo de trabajo de las tecnologías habilitadoras, que es el webinar que vamos a profundizar hoy, ¿no? De los cuales siempre queremos hacer alguna actividad eh, durante el año, ¿no? Sí que quería destacar el grupo de trabajo donde hacemos todas las tareas de co-creación, reuniones que incluso los propios asociados ponemos nuestras instalaciones para hacer reuniones de co-creación, en las cuales buscamos problemáticas y necesidades que tienen los diferentes clientes para buscar soluciones, y a partir de ahí, pues con las diferentes asociaciones, trabajar con diferentes asociados para buscar esas soluciones y ayudar en el avance de la industria 4.0, ¿no? Entonces, bueno, yo os doy la bienvenida, como decía. Os animo a trabajar con nosotros, a participar con nosotros. De verdad que tenemos muchísima ilusión porque esto continúe, por seguir siendo un grupo tan activo, por seguir siendo un grupo que de manera transversal trabaja con el resto de comisiones dentro de AMETIC, y abiertos a cualquier sugerencia y a cualquier iniciativa que podáis compartir con nosotros y que nos haga crecer, ¿no? Entonces, sí quería introducir a Belén Piorno, nuestra compañera y responsable en AMETIC de la Comisión de Industria, ¿vale? Para que continúe el webinar sin extenderme más, para que dé tiempo al contenido, que entiendo es lo que realmente queréis escuchar todos. Venga, un abrazo y gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, María. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a todos los participantes en el día de hoy y los ponentes, y si os parece vamos a empezar este webinar, que el objetivo, como sabéis, es acercar la tecnología a las empresas industriales y a los no tecnólogos de una manera sencilla. La primera ponencia la va a ofrecer Alberto García.
Él es físico graduado en la Universidad Complutense de Madrid y realizó su último año de Erasmus en Múnich, en el centro Max Planck, y realizó su trabajo de grado en información cuántica. Y ya entró a posteriori en Accenture, donde ha fundado el departamento de Quantum Computing en España y, bueno, donde es ahora líder. Aunque es un poquito difícil la de la tecnología que él va a hablar, nos la va a acercar en la medida de lo posible, y como sabéis, al final del webinar pondremos a disposición de los participantes y de los asistentes una serie de papers que hemos elaborado desde la Comisión de Industria 4.0, en los que los ponentes han colaborado de manera muy activa y donde pues, podréis ver también un poquito casos de usos de esas tecnologías. Así que si os parece, Alberto, te paso el testigo y cuando quieras puedes comenzar. Genial, Belén. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la oportunidad de intentar explicar esta tecnología. Espero que sea de agrado de todos los oyentes y bueno, pues vamos a ello. Lo primero, bueno, yo me voy a centrar en computación cuántica, ¿de acuerdo? Ya que es mi especialidad, pero sí que me gustaría al principio, para que tengamos un poco de contexto, que hay diversas, en esta segunda revolución cuántica, hay diversas tecnologías cuánticas. Simulación cuántica se refiere a la simulación de sistemas químicos, de sistemas naturales. La sensorística cuántica es referente a los sensores cuánticos en el sentido de, por ejemplo, un GPS, un gravímetro ya no se perderá la señal en un túnel. Cuando hablamos de comunicaciones cuánticas, también se engloba un poco aquí, conjuntamente con la computación cuántica, seguridad cuántica, ¿de acuerdo? Y en comunicaciones cuánticas tratamos s- canales de información securizados cuánticamente. Y finalmente, computación cuántica, que es lo que trataremos hoy. Y muchos preguntarán, ¿no? ¿Qué es la computación cuántica? Bueno, voy a intentar explicar dos conceptos básicos, porque si quisiéramos, como ha dicho Belén, ya es un poco complicado, pero voy a intentar que queden estos dos conceptos claros y luego ya vemos casos de uso prácticos de dónde se aplica. El primero es el famoso qubit, ¿de acuerdo? Y muy bien, ¿cuál es la diferencia entre un bit y un qubit? Un bit solo puede estar en uno de los dos estados, el cero o el uno, ¿de acuerdo? Mientras que el qubit puede estar en un estado en todo un, es decir, el qubit puede estar en un punto en toda una esfera de radio unidad, como la que observamos aquí. Es decir, podría estar en un punto donde el 25% de las veces que midamos el qubit de uno y el 75% de las veces que midamos de cero, como el caso que propongo. ¿Y cómo podemos entender esto? Bien, yo siempre utilizo la metáfora del gato de Schrödinger, ¿de acuerdo? Y esto es la superposición cuántica y es, nosotros tenemos una caja. Si abrimos la caja y metemos un gato con dos bebederos, uno con veneno y uno sin veneno, y tenemos la caja abierta, eso es un sistema clásico. Ahora, si cerramos la caja, ya lo convertimos en un sistema cuántico, ¿de acuerdo? Y una vez que cerramos la caja, si quisiéramos saber si el gato está vivo o muerto por si ha bebido del bebedero con veneno, ¿qué haríamos? Siempre hago la misma pregunta. A mí lo primero que se me ocurre es pegarle una patada. Si le pegamos una patada a la caja, podemos ver si el gato va a maullar o no. Entonces, si maulla, 100% de probabilidades que el gato estará vivo. Si no maulla, pues 25% de que esté vivo y 75% que esté muerto, por ejemplo. Es decir, nosotros un sistema cuántico se define de tal forma que nosotros no podemos saber lo que pasa dentro, como la caja cuando está cerrada. Entonces, si queremos extraer información, tenemos que perturbarlo. Y es lo que pasa con los qubits. Por eso a veces da 0, a veces da 1. No sabemos cómo está el qubit, pero cuando lo perturbamos, lo medimos, jugamos con él, hay veces que nos da 0 y hay veces que nos da 1 y con eso hacemos una probabilidad estadística. Y esto sería la superposición cuántica, el no saber qué pasa dentro del sistema, ¿de acuerdo? No saber qué pasa dentro del sistema y que se pueda comportar de diferentes formas. ¿Y cuál es el segundo concepto que me gustaría que se entendiera? Y es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico, a mí me encanta el símil del laberinto. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos resolver un laberinto, siempre también hago la misma pregunta. Si quisiéramos resolver un laberinto, ¿cómo lo haríamos? Y no vale empezar por detrás. Pues nosotros cada vez en el laberinto, como es en el caso de la izquierda, intentaríamos un camino. Si fallamos, malo, volvemos a intentarlo. Volvemos a intentarlo. Siguiente camino. Volvemos a intentarlo. Siguiente camino. Entonces, haríamos n iteraciones hasta conseguir la solución correcta. ¿Qué es lo que pasa en Quantum? Que en una sola iteración,
el boli se va desplazando por el laberinto y en una sola iteración el boli es como que en cada bifurcación se va dividiendo, se va dividiendo, se va dividiendo y en una sola iteración conseguiríamos el resultado esperado. ¿Qué pasa? Pues es eso, si juntamos la superposición cuántica y el entrelazamiento cuántico, lo que conseguimos es capacidad de procesamiento, que no es memoria y no es Big Data, esto es capacidad de procesamiento, de cálculo, y a medida que juntamos la superposición y el entrelazamiento cuántico y aumentamos el número de qubits, tenemos más número de estados paralelos con los cuales poder calcular, realizar procesos de cálculo. Es decir, tenemos más bifurcaciones del laberinto, pero con más poder y podemos a la vez mirar varias soluciones. Es decir, la superposición cuántica y el entrelazamiento cuántico lo que nos dan es poder en un problema analizar en una sola iteración todas las soluciones a la vez y dar con una probabilidad cuál creemos que es la mejor. Ese es el verdadero poder de la computación cuántica. Analizar todas las soluciones a la vez y con una probabilidad dar cuál es la mejor. Y a todo esto es como, ¿quién está invirtiendo en esto? Es decir, computación cuántica, vale. Pues bueno, aquí he puesto diferentes noticias de bancos tan importantes como Goldman Sachs o la misma Casa Blanca, de que esto es una realidad y está ya invirtiéndose muchísimo dinero. China dijo hace un par de días, hace un par de semanas, disculpad, la semana pasada creo que fue la otra, no me acuerdo ahora muy bien, pero que ya había conseguido en 2 problemas la supremacía cuántica. La supremacía cuántica es en el momento en que se ponga un proceso cuántico en producción para resolver un problema real. China ha dicho que ya con su chip ha resuelto 2. Y la semana pasada justo también, o la otra, no me acuerdo, Estados Unidos lanzó un documento en el que dicen que hay que captar todo el talento cuántico porque es una de las principales problemáticas de esta tecnología, el talento que se requiere para la misma, que hay que captar todo el talento, venga de donde venga, para ser pioneros con esta tecnología. Y luego, esto es simplemente un muestreo de todas las inversiones que se están haciendo a nivel mundial. En Estados Unidos, y esto es de 2020, hay muchas más ahora. En Estados Unidos, 1,2 billones. En China, 10 billones. Nosotros en Europa, 1 billón solamente, por desgracia. Aunque otros países como Alemania, Reino Unido, ya están haciendo sus inversiones localmente. ¿De acuerdo? Pero, ¿y para qué estas inversiones? Bueno, como he comentado, el poder de la computación cuántica es poder analizar todas las soluciones de un problema complejo a la vez y dar con una probabilidad la mejor. Y es para este tipo de problemas complejos que no se puede hoy en día resolver clásicamente. Y ¿por qué se resuelve para estos problemas? ¿Por qué hay que estar preparados hoy? Porque esta tecnología, en cuanto esté el hardware preparado, promete ser tan disruptiva que si hoy ya no se empieza a trabajar en cómo hay que cambiar la infraestructura de la empresa, cómo van a ser los nuevos procesos de producción, etcétera, de la misma, el momento que llegue no va a poder estar preparada la empresa y no va a poder obtener los beneficios que se obtendrían. ¿De acuerdo? Principalmente, las áreas de aplicación de la computación cuántica son 3. Simulación, que es la otra tecnología que hemos visto, de sistemas químicos, en problemas de optimización, que ahora veremos varios casos, y en problemas de machine learning. Nosotros en Accenture estamos muy pendientes de la industrialización de la misma. Es decir, sí que hay muchísima investigación en la computación cuántica, etcétera, pero nosotros siempre nos hemos basado en ver cómo industrializar casos de uso y que tengan valor real para el negocio, no que se queden simplemente en la teoría. Y aquí simplemente ilustro una serie de casos de uso, como puede ser optimización de cartera, arbitraje de divisas, eficiencia energética, en salud, por ejemplo, descubrimiento de nuevos medicamentos, en las cadenas de montaje, todo lo que es logística, gestión de flotas, distribución. Aquí es todos los problemas de optimización aplica la computación cuántica. Y luego, casos de uso que prometen en un futuro dar beneficio considerable. Pues bueno, por ejemplo, el cómo optimizar las tareas de los robots de una fábrica de coches. Como ya sabemos, es muy costoso organizar y
que me sale en inglés, disculpad, scheduling, en plan organizar y personalizar cada tarea que ha de realizar el robot para o bien minimizar el tiempo que se haga o bien minimizar otro tipo de KPI, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser muy disruptivo. Disculpad que vuelva a insistir, pero como podéis observar aquí en la gráfica, clásicamente cuando ya se ha alcanzado un tamaño del problema considerable, crece exponencialmente, mientras que cuánticamente, como podéis observar aquí, aunque aumente el número de variables, esto crece linealmente. Otro caso de uso que tenemos de producción podría ser el de organizar cómo, es decir, este caso de uso, el contexto es, tenemos ciertas baterías en una planta, estas baterías cargan y descargan energía en función del mercado de la energía a tiempo real, en real time, y esa carga y descarga de energía lo que produce el objetivo de las baterías es cumplimentar la demanda del consumidor y además, cumplimentar la demanda del consumidor y además eh, ganar beneficio al realizar la carga, la compraventa de energía. ¿De acuerdo? Eso es un problema NP complejo y es bastante difícil resolverlo clásicamente, sobre todo por cómo escala. ¿De acuerdo? Y cuánticamente es muy bien. Y nuestros expertos aquí en Accenture, una vez desarrollado el caso de uso, pronosticaron que gracias al Quantum podríamos obtener un 25% de la calidad de las planificaciones de la batería mejor, un 10% más de margen, un 5% menos de degradación en las baterías y un impacto en la industria anual de 4 billones de dólares. ¿De acuerdo? Y luego, y por último, que también me gustaría enseñaros una demo del mismo, es un caso de uso de producción. Aquí este es muy similar al primero que hemos observado y es de optimización de las tareas de los robots de una fábrica. Ya puede ser, o por ejemplo, embotellado o sea, o el embotellado de recipientes o otro tipo de tarea que se realice en la fábrica. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría enseñaros la aplicación que hemos construido porque es muy ilustrativa en términos de cómo se optimiza. Aquí simplemente lo que tenemos es diferentes tareas que se han de realizar, al menos un par de días a la semana, y aquí son en qué slots estas tareas se pueden realizar, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer aleatorio, porque aquí luego podemos observar los productos que se van a generar debido a estas tareas y el coste total y con el revenue, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer aleatorio para que salga y también lo hagamos más rápido, ¿vale? Efectivamente, si uno lo conoce el programa, sale, si lo hace concienzudamente, pues sale mejor, pero es simplemente ilustrativo del cómo el Quantum da la solución. Bueno, así mismo está bien. Y ahora lo producimos y aquí lo que tenemos es, esta es la planificación que he realizado ahora mismo, ¿de acuerdo? Efectivamente está mal, porque no lo hemos hecho conscientemente, y esta es la planificación que nos daría el ordenador cuántico. Por supuesto, esto se ha hecho en una simulación, no en un ordenador cuántico real, pero esto se podría ya lanzar a un ordenador cuántico real. ¿Y qué obtenemos? Pues que nosotros simplemente hemos generado 9 productos en un tiempo, bueno, he tardado 50 segundos aproximadamente, con un coste de 7.000 dólares y con un revenue de 11.000. Por supuesto, estos números los hemos creado nosotros en función del caso de uso. Pero con Quantum, esto hubiéramos generado 21 productos en un tiempo de ejecución muchísimo más corto de 7 segundos, con un coste de 15.000 dólares y un revenue de 25.000. ¿De acuerdo? Y esto, espero que haya gustado. Efectivamente, esta tecnología es un poco complicada de explicar en 15 minutos, pero espero que os haya gustado la presentación y haya sido ilustrativa de cómo se aplica Quantum y dónde puede aplicar. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a ti, Alberto. No sé si habrá preguntas, en cualquier momento podéis escribirlas por el chat. Yo sí que te quería preguntar una cosa, en base a las últimas Sí, claro. noticias recibidas sobre la supremacía cuántica, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuándo va a llegar? A ver, es un poco complicado, ¿no? Esto, la verdad. Pero lo que sí que puedo, o sea, hay muchísima información aquí, pero lo que sí que Belén, que creo que es un dato relevante, es que el año pasado, o cuando yo empecé en esto hace 3 años, se pronosticaba que el ordenador de 60 qubits, de 50 qubits, llegaría en 2023 y el ordenador de 100 qubits llegaría en 2000.
30 o algo así. Y hoy en día, o ayer mismo, estuve en un evento en Bilbao donde IBM mismo dijo que el ordenador, bueno, el ordenador de 50 qubits ya lo tienen ahora en 2021 y se han propuesto para el año que viene, no, el próximo, es decir, en 2 años, tener un ordenador ya de 100 qubits. Es decir, ¿cuándo se va a llegar? No lo sé. Lo que sí que veo es que todo está pasando muchísimo más rápido de lo que se pronosticaba hace unos años. Pero que se esperaba. Pues preguntan, mira, pregunta Juan Miguel Ibáñez de Coa, Quintana, ¿cuál es la posibilidad de computadores cuánticos de propósito general? Y respecto a la implementación de los qubits, trampas de iones, corrientes superconductoras. De Este es propósito, experto. sí, sí, la verdad es que no, pero muy buenas, ¿eh? Muy bien hilado. De propósito general son los de puertas lógicas, ¿de acuerdo? Son los que más tarde van a llegar a comparación con los adiabáticos, pero yo creo, o sea, los de puertas son los que verdaderamente utilizaremos y esos son los de IBM y en general todos los que están construyendo los proveedores grandes como Rigetti, Microsoft y demás, a excepción de D-Wave, que es el adiabático. Y para mi gusto, yo soy muy clásico y prefiero superconductores, pero tengo que reconocer que los fotónicos me están sorprendiendo respecto la segunda parte de la pregunta. Lo tengo que reconocer, los fotónicos tienen mucha escalabilidad, mucha conectividad. El problema es el tiempo de ejecución, que es muy corto, pero me está sorprendiendo, la verdad, para bien. Bueno, pues y ya por último, a ver, gracias. Bueno, y yo si soy una empresa, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo debería de reaccionar, ¿no? Ante esta tecnología? Tú como experto, ¿qué nos dirías? Yo lo que sí que, o sea, por supuesto hay muchísimas cosas que se pueden decir aquí, ¿verdad? Pero lo que sí que diría es que hay dos cosas que hay que estar muy atento. La primera es estar preparados en el sentido de que es una filosofía completamente distinta. No se puede volver a reutilizar el conocimiento, el talento adquirido, sino que hay que aprenderlo de cero. De hecho, a veces a mí o sea, gente que trabajo con gente, le cuesta a veces cambiar ese tipo de mentalidad de cómo afrontar los problemas. Ese sería el primero, el mirar cómo es, porque es completamente distinto y si ni siquiera lo miras, no vas a poder estar eh, preparado. Y lo segundo es el talento, es decir, mirar qué gente está cualificada para poder ayudarte en esta carrera cuántica, en esta trayectoria, esta jornada cuántica, porque el talento de verdad es muy, muy escaso. De hecho, lo hemos podido ver con la noticia de Estados Unidos de que va a coger a cualquiera que venga, que sepa de tecnologías cuánticas, lo va a coger en su país. Entonces, el primero es sobre todo empezar a investigar sobre esta tecnología, qué es, cómo es, qué sensaciones tiene. Y lo segundo es saber, tener en conocimiento que contratar a alguien para que trabaje en esto no va a ser de hoy para mañana, sino que habrá que buscarlo en conciencia y es una tarea no fácil. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Si os parece, pasamos con el siguiente ponente, es Francesc Bonada. Buenos días, Francesc. Él es responsable de inteligencia artificial aplicada y data science de la unidad de inteligencia artificial aplicada en Neurecat, con más de, ingeniero superior en telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña, con más de 10 años de experiencia en investigación, tanto en el mundo universitario como en el sector privado. Y en los últimos años has estado trabajando como coordinador técnico investigador, tanto en proyectos de investigación a nivel europeo como a nivel nacional, para la aplicación de inteligencia artificial y ciencia de datos en procesos industriales. Así que cuando quieras, Francesc nos va a explicar un poquito qué es el gemelo digital en la industria manufacturera. Te cedo la palabra. Buenos días. Sí. Buenos días a todos y gracias por la oportunidad de explicar los conceptos de gemelo digital para la industria. Os voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar por el principio. Pantalla completa. Vale. Perfecto. Pues yo voy a explicar un poco la parte de gemelo digital en la industria de manufactura. Aquí. Vale, ¿qué es el gemelo digital? ¿No? El gemelo digital es una representación virtual que sirve como contraparte de un objeto real o de un proceso físico real, ¿de acuerdo? Y obviamente involucra a tres grandes bloques. El primero sería el sistema real. En este caso, aquí tenemos un coche, ¿no?, que sería nuestro sistema real. La modelización virtual de este sistema, ya sea por métodos de analítica de datos, de inteligencia artificial, de simulaciones por elementos finitos, etcétera. Cómo modelamos el sistema real. Y también tenemos la comunicación entre ambos, que también normalmente nos olvidamos, pero es bastante clave la comunicación entre ambos, ¿no? Y como mínimo debemos tener la comunicación desde el sistema real que nos envía datos para poder crear el sistema virtual,
pero también es muy interesante poder cerrar el loop y tener esta realimentación que los resultados que nos proporciona el sistema virtual, el gemelo digital, los podemos integrar en el sistema real de manera que podemos efectuar acciones de corrección, optimización, etc. ¿De acuerdo? El concepto de gemelo digital es muy amplio. Al final, cómo representamos el activo real lo podemos hacer de muchas maneras distintas, como comentaba anteriormente, desde un punto de vista mucho más de analítica de datos o simplemente de representación de cómo está funcionando el sistema real, pero también podemos incluir temas de inteligencia artificial, simulaciones por elementos finitos, realidad aumentada para llevar al usuario a una experiencia más interesante, etc., ¿no? Si nos centramos en el sistema real, ¿no? Para centrarnos en las dos etapas, ¿no? Sistema real y sistema virtual, pues el sistema real puede ser todo lo que imaginemos, entre comillas. Puede ser desde un coche, una turbina, una máquina, un proceso de fabricación, un producto, una estructura, una pieza muy pequeña. Podríamos crear un gemelo digital de un rodamiento, por ejemplo, porque podría ser una pieza crítica o un elemento crítico de un sistema, o bien un sistema a mayor escala, como puede ser toda una planta productiva o una ciudad, incluso sí que sí, ¿de acuerdo? Es importante destacar que la parte del sistema real tenemos una parte de variables conocidas o entradas conocidas, ¿no? Que pueden ser controlables. Siguiendo el mismo ejemplo, ¿no? Del coche, en nuestro sistema real podríamos tener la presión en el pedal del acelerador, la presión en el pedal del freno, etc., ¿no? Y también es importante destacar que el sistema real está expuesto a unas variables no controlables. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo, la meteorología, ¿no? Está lloviendo, no está lloviendo, el tipo de asfalto, el tipo de terreno, está circulando por la carretera, está circulando por una pista de montaña, etc. Y también que el sistema real es dinámico, va cambiando a lo largo del tiempo. No tendría mucho sentido crear un gemelo digital de algo que es completamente estático y no cambia, ¿no? Sino que debemos recoger esta variabilidad, el desgaste de las piezas, etcétera, para poder crear un gemelo digital que realmente nos aporte valor. El sistema digital o el modelo virtual es la representación digital que tenemos de nuestro sistema digital real. Como concepto generalista, digamos, no tiene mucho sentido crear un gemelo digital generalista. O sea, tiene mucho más sentido crear un gemelo digital de un individuo espécimen concreto. Por ejemplo, y siguiendo con la analogía del coche, no tiene mucho sentido crear un gemelo digital del modelo A, por decirlo así, sino del modelo A que pertenece a Luis o un gemelo digital del modelo A que pertenece a María. ¿Por qué? Porque son distintos en realidad, tendrán tolerancias de fabricación distintas, aunque sean el mismo coche, se habrán fabricado en días distintos, con tolerancias distintas, quizá con unas piezas con proveedores distintos, e incluso los dos pueden estar viviendo en ciudades o entornos con meteorologías completamente distintas o usos distintos. Uno puede gustarle más apretar el acelerador que el otro y por tanto el desgaste puede ser distinto o hará más kilómetros que el otro. ¿De acuerdo? Como comentamos anteriormente, el sistema digital puede estar basado en temas de simulación, modelos analíticos, inteligencia artificial, etc. Y la parte interesante es que nos permite determinar variables que no conocemos en el sistema real para tener más conocimiento de cómo está actuando y tomar acciones que nos ayuden tanto a nivel productivo como a nivel de mantenimiento predictivo, eficiencia, etc. ¿De acuerdo? Aplicaciones típicas del gemelo digital, pues, por ejemplo, como comentaba antes, mantenimiento predictivo. Si tenemos una réplica virtual del sistema real, podemos saber que una pieza se está empezando a desgastar, por ejemplo, estamos empezando a recoger unas vibraciones no esperadas y, por tanto, podemos llamar al usuario del coche o a la máquina o lo que sea a que haga una acción de mantenimiento porque uno de los subsistemas del gemelo digital nos está indicando que hay una vibración no esperada y, por tanto, quizá haya falta cambiar un rodamiento, ¿no? Si creamos un gemelo digital de una planta logística, de un almacén, podemos hacer temas de optimización de proceso, de logística, o incluso podemos optimizar el tiempo de ciclo, ¿no? Si tenemos un gemelo digital de un proceso industrial. Podemos hacer temas de calidad predictiva, ver si bajo unas ciertas condiciones de operación diferentes, la pieza que estaríamos fabricando continúa siendo buena o presenta algún defecto. Podemos hacer una exploración de escenarios. Por ejemplo, si tenemos un gemelo digital de un aerogenerador, podemos decir, vale, si tuviéramos un viento de 120 kilómetros sostenido con rachas de 200, ¿debemos encender este aerogenerador o no? ¿O nos puede traer problemas? Y también podemos implementar temas de aprendizaje e información. O sea, podemos formar trabajadores, operadores, o podemos
hacer que sistemas de inteligencia artificial y machine learning aprendan contra el gemelo digital y no contra el equipo real. De esta manera reducimos riesgos y además no paramos producción. Algunos ejemplos muy importantes, digamos, del gemelo digital o de empresas muy relevantes que ya están usando gemelos digitales por distintos motivos. Por ejemplo, por detección de anomalías y corrección de errores, lo que hace Tesla es recoge mucha de información de sus vehículos que están circulando, los kilómetros, para así poder alimentar gemelos digitales y poder proponer acciones para corregir errores y, sobre todo, poder seguir entrenando sus algoritmos de conducción autónoma con datos reales, ¿no? De esta manera, cada vez la conducción autónoma mejora más. También podemos usar gemelos digitales para control de logística en planta. Amazon, Alibaba, que tienen plantas y almacenes altamente robotizados, usan gemelos digitales para la optimización de cómo navegar estos robots dentro de los almacenes o cómo organizar los almacenes de forma más eficiente para que la gestión del stock, de la demanda y la organización de los paquetes sea más eficiente, ¿no? O, por ejemplo, General Electric también usa gemelos digitales, sobre todo por temas de generadores eólicos y turbinas, ¿no? Para mejorar su funcionamiento, temas de mantenimiento predictivo, temas de eficiencia de los mismos. ¿De acuerdo? Vale, estos eran casos que quizá no es tan industriales, pero ¿cómo pasamos de la industria 4.0 al gemelo digital? Al final, la industria 4.0 es un habilitador. A través de la digitalización de la producción, de los sistemas ciberfísicos que se han ido desplegando para tener los procesos más monitorizados, a través de las comunicaciones más estandarizadas, que esto es una de las grandes desventajas de la industria 4.0, ¿no? Que han aparecido estándares, ya no es cada fabricante va con su tipo o protocolo de comunicación, sino que se están apareciendo estándares que nos permiten interconectar distintas máquinas y distintos equipos, ¿no? Como es OPC UA o MQTT. La integración de todos estos datos en sistemas ERP, MES, SCADA o SAPs, ¿no? Tenemos los procesos más sensorizados, podemos definir KPIs más específicos, desde el típico OE a KPIs más de calidad o de productividad, etc. Y sobre todo tenemos una trazabilidad que antes no teníamos. Con la industria 4.0 podemos tener el informe de calidad de esa pieza y tener los datos de fabricación o de proceso que han llevado a cabo esa pieza, ¿no? Y por tanto, esta monitorización en tiempo real nos permite disponer de los inputs necesarios para crear el gemelo digital de un proceso industrial, ¿vale? Y en la industria se está usando el gemelo digital. Lo podemos ver en industrias productivas que buscan optimización de productividad o eficiencia en el proceso, o diagnosis de fallo o diagnosis de mantenimiento predictivo. Hay gemelos digitales para baterías eléctricas, se usan en industrias petroquímicas y también se usa en diseño de producto y prototipaje. O sea, podemos crear un gemelo digital de un prototipo para así poder aprender mejor y acabar de afinar el diseño del producto final. A continuación os presentaré un ejemplo real de un gemelo digital del proyecto Digits que estamos implementando en Eurecat y que se focaliza en el proyecto en el proceso de inyección de aluminio, en High Pressure Die Casting, ¿de acuerdo? Tenemos el sistema real, que se está monitorizando la máquina de inyección de aluminio y se están monitorizando un par de matrices o un par de moldes con sensores, ¿de acuerdo? De ahí obtenemos los parámetros de la máquina a través de OPC UA y los datos de los sensores de los moldes, ¿no? Tenemos los interfaces de comunicación, como antes decía, OPC UA, datos de sensores, etcétera. Y tenemos una réplica virtual de este proceso de inyección de aluminio usando tanto inteligencia artificial para crear modelos basados en datos como simulaciones numéricas basadas en elementos finitos que nos permiten reproducir el proceso real y evaluar cómo se comportaría delante de distintas condiciones concretas. ¿De acuerdo? Pequeña introducción, yo no soy experto en High Pressure Die Casting, que son más de la parte de inteligencia artificial de los datos. El proceso de inyección de aluminio. Básicamente se trata de, se cierra el molde, se mete el metal fundido de la colada en el pistón, se inyecta este metal en la cavidad del molde cerrado, ¿de acuerdo? Para conformar la pieza de aluminio que queremos, ¿no? Abrimos el molde manteniendo presión para que la pieza no se caiga y finalmente se expulsa la pieza, ¿no? Y ya tenemos la pieza inyectada de aluminio. Esto se usa mucho en temas de automoción, industria en general, pero sobre todo automoción es muy utilizado. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver el sistema real del gemelo digital que estamos implementando.
Tenemos aquí a la derecha la máquina, es una de inyección de aluminio del laboratorio, es una Buller, que es una inyectora de aluminio. Aquí, por ejemplo, tenéis una foto del molde, que es de uno de los dos moldes que estamos utilizando y de la pieza que se está inyectando, ¿no? En el molde se ha puesto 3 sensores para saber la presión y la temperatura en distintos puntos y para poder controlar mejor el proceso, ¿no? A través de OPCUA y de estos sensores recogemos datos de proceso, o sea, por ejemplo, aquí vemos la posición del pistón y también temas de presión hidráulica que se está ejerciendo. Y también es muy importante que estamos inyectando piezas, pero además tenemos que caracterizar estas piezas para luego poder entrenar los algoritmos de inteligencia artificial que sean capaces de predecir cómo se comportará los algoritmos dada la evolución de los parámetros reales y poder predecir temas de calidad predictiva, ¿no? Por ejemplo, de las piezas que se inyectan se crean unas probetas y estas probetas se llevan a ensayos de tracción para medir el UTS, ¿no? Y ver temas de microestructura, porosidad y ver cuánto aguantarían estas piezas, ¿no? Bajo distintos niveles o distintas configuraciones de operación. El sistema virtual tiene dos ramas, ¿no? La parte de inteligencia artificial, que lo que hace es modelar los datos que estamos recogiendo en tiempo real del proceso, desde datos de los sensores del molde como datos de sensores de la máquina, y con eso podemos detectar anomalías. Si detectamos que un sensor no se comporta de forma rápida, normal, o vemos algún parámetro que se va de lo esperado, se genera una alarma diciendo la presión o la temperatura, el parámetro que sea, se ha salido de las especificaciones, de unas especificaciones que en realidad no las hemos definido nosotros, simplemente el algoritmo de inteligencia artificial ha aprendido el comportamiento normal y cuando ve algo que no se comporta como él espera, levanta la mano, ¿vale? Podemos implementar temas de sensores virtuales, por ejemplo, aquí en la derecha, ¿no? Vemos en naranja el real y en azul lo que esperaría el sistema de inteligencia artificial. De esta manera podemos comparar el real contra el esperado y si hay unas diferencias sustanciales es que quizá está pasando algún comportamiento no anómalo, o bien nos permiten también quitar los sensores del molde y funcionar sin sensores del molde y de esta manera podemos tener un ahorro de coste. Y además con todos estos datos podemos hacer una predicción de la calidad de la pieza inyectada y del UTS previsto, ¿no? De la resistencia a tracción prevista para esta pieza de un elemento, tantos megapascales, ¿no? Y también combina simulación por elementos finitos, como decía antes. A través de la simulación como elementos finitos del mismo molde y la misma pieza, se crea una réplica virtual donde se dispone de los mismos exactos sensores en la misma localización. Y esto es muy interesante porque no solo nos permite predecir o simular cómo se comportaría la presión o la temperatura en estos puntos, sino también nos sirve para calibrar estas simulaciones y adecuarlas al caso de uso real, al molde concreto y a la máquina concreto a través de la calibración. Y además, con la interacción con la inteligencia artificial, lo que hace es que cuando la inteligencia artificial detecta que hay una desviación de un parámetro, prevé cómo se comportará este parámetro a 20 ciclos vista, por ejemplo, y pide una simulación bajo estas nuevas condiciones, de forma que podemos tener el resultado de esta simulación y prever si, cuando nos encontremos en un futuro inmediato en estas condiciones, si la pieza que se va a fabricar, la pieza que se va a inyectar, sigue siendo buena o ya presenta algún defecto. ¿De acuerdo? Y ya para concluir, bueno, hemos visto que los gemelos digitales es una herramienta que ya forma parte de las grandes industrias actualmente. Hay sectores que lo están adoptando de forma muy rápida, como es el sector automovilístico, aeronáutico o logístico. Hay otros en los que tienen mucho campo por recorrer y que lo va a recorrer en breve, pero simplemente por temas de escalabilidad de la tecnología o dificultades más aún incipiente, ¿no? Como pueden ser temas de salud, temas de ciudades inteligentes, pero lo van a adoptar porque al final es una herramienta súper potente. Es interesante remarcar, es lo que comentaba al principio de la presentación, que los gemelos digitales nos interesa caracterizar individuos o especímenes concretos, no de forma generalista, sino de este concreto, porque presenta unas condiciones de desgaste distintas de otro coche igual, de otra máquina igual, de otro molde similar. ¿De acuerdo? Nos permite evaluar escenarios, ¿vale? Y ver cómo se comportará el sistema bajo unas condiciones diferentes o unas condiciones nuevas. Y más allá de la monitorización de per se, el gemelo digital nos habilita una serie de soluciones tecnológicas como son el mantenimiento predictivo, la calidad predictiva, la formación de operadores o de algoritmos de aprendizaje automático, etc. Vale.
Y con esto acabamos con la presentación. Muchas gracias por la atención y si hay alguna pregunta. Pues muchas gracias, Francesc. Efectivamente hay una pregunta por parte, además de nuestro coordinador del Grupo de Trabajo de Tecnologías Cuánticas, Alfonso Rubio Manzanares, me pregunta, ¿un metaverso es un gemelo digital en un universo real? ¿Se puede digitalizar en Omniverso una fábrica entera? Creo que Nvidia le ha diseñado a BMW una fábrica en modo Omniverso. ¿Hay respuesta para esta pregunta? Sí, es una gran pregunta, es complicada. Hay gemelos digitales de plantas de fabricación, sí. Lo que pasa que obviamente la escalabilidad ¿tiene sentido generar un gemelo digital de una planta de fabricación? Sí, sin duda. Pero obviamente al final también es interesante tenerlo de una máquina concreto o de una pieza concreto, de un rodamiento concreto. Es saber identificar realmente qué quieres atacar y crear el gemelo digital que te solvente el problema. Vale, pues muchas gracias, Francesc. Pues si os parece, como no hay más preguntas en el chat y vamos un poquito de tiempo justos, voy a continuar con Antonio. Antonio Pinedo es director de Estrategia y Desarrollo de Negocio en el Grupo Signe y también es CEO de la empresa SigneBlock. Ingeniero industrial con varios posgrados en Dirección de Empresas y Tecnología, y él nos va a contar de primera mano un caso de uso de trazabilidad minera en blockchain. Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto, voy a compartir pantalla. A ver, aquí, perfecto. Vale, bueno, esto es un caso real que presentamos ante el Organismo Superior de la Ingeniería de Energía y Minera en Perú, debido a que, bueno, normalmente el sector minero suele sufrir bastante fraude en cuanto a la declaración de las concentraciones de los metales. ¿Por qué? Porque, bueno, normalmente los tributos van ligados tanto a la producción como a dichas concentraciones, ¿no? De hecho, Perú es el segundo país con mayor producción de cobre en el mundo. El primero es Chile y tiene aproximadamente, ocupa la tercera posición en cuanto a yacimientos a nivel mundial. Claro, es uno de los principales fuentes de ingresos del país y, claro, evidentemente todo fraude fiscal pues tiene una repercusión en su economía. De hecho, el 45% de sus exportaciones van principalmente a China, que es su principal cliente. Y bueno, pues si mejorara de alguna manera toda esta eficiencia de tributación y evidentemente la producción, se estima, por ejemplo, que con un incremento de la producción del 28% podría incrementar el PIB en 1,35%. Además, su principal competidor, que es Chile, tiene más o menos tiene el mismo problema en cuanto a pues que hay cierto fraude fiscal y de hecho Chile estimó que aproximadamente pues había una evasión fiscal de 400 millones anuales. Chile, como comentaba, es el principal productor de cobre del país, que sobrepasa el 29% de las reservas mundiales. Y invirtió, debido a esta estimación de fraude fiscal, invirtió en un laboratorio en el que invirtió aproximadamente 1.000 millones de euros para, digamos, analizar en el proceso de exportación de aduanas si lo que realmente declaraban las mineras correspondía con realmente la mercancía. Esto generaba muchos problemas en aduanas. ¿Por qué? Porque de alguna manera en el momento que se realizaba el proceso de exportación, tenía una serie de clientes que tenían unas fechas estimativas de la recepción de la mercancía. Y en todas estas mercancías muchas veces estaban, de alguna manera, expuestas a que se paralizaran para realizar este tipo de análisis, ¿vale? En este laboratorio que implantó en Valparaíso, que es uno de los principales puertos de Chile, donde, como digo, invirtió 1.000 millones de euros para hacer todos estos análisis, ¿vale? Y de alguna manera evitar o reducir esa evasión fiscal. Claro, de alguna manera la entidad estaba buscando tecnologías o estaba buscando soluciones para ver cómo, de qué manera podría garantizar o evitar, digamos, esta evasión fiscal, ¿vale? Y cómo ha de alguna manera generar mayor confianza en los mercados, ¿vale? Pues de alguna manera, oye, pues garantizar que el mercado tenga una mayor confianza en Perú. Segundo, incrementar la recaudación y sobre todo evitar todos esos trámites burocráticos como podría ser aduanas para todo este tipo de, digamos, de inspecciones para garantizar pues esa evasión de impuestos, ¿no? De alguna manera, toda ese fraude fiscal
pues bueno, evidentemente tiene un efecto tributario y además, evidentemente, una pérdida de confianza en el mercado. ¿Por qué? Porque si además está expuesto a una serie de paralizaciones en los puertos, pues de alguna manera los clientes siempre están expuestos a comprar en menor medida como consecuencia de estos retrasos que les pudieran surgir. Además, había otra parte bastante, digamos, que habían recibido bastantes quejas por parte de las regiones mineras porque, evidentemente, al no tributar correctamente, las regalías que prácticamente tenían que dar las mineras a las regiones, pues evidentemente no eran las adecuadas. La solución que se propuso es, oye, vamos a realizar toda una trazabilidad en blockchain, vamos a generar todo un sistema que nos permita de alguna manera pues, trazar todo el proceso de supply chain. Aquí vemos como, por ejemplo, gracias a los procesos de globalización, un hierro extraído en una mina peruana podría ser fundida y formada en una viga laminada en China, podría ser enviada a España de alguna forma para calcular en un proceso de edificación que pudiera estar subcontratada a una empresa española a través de una entidad australiana, más con las regulaciones australianas. ¿Qué pasa? Que si en algún momento esa infraestructura en Australia se cayese, fallase, hubiera cualquier tipo de problema, habría que buscar responsabilidades aguas arriba, para lo cual el tema de la trazabilidad, pues como se comprende, es bastante importante. ¿Qué es lo que se propuso? Oye, vamos a trazar todos los procesos que intervienen en la cadena de suministro hasta aduanas, ¿vale? Para generar de alguna manera una mayor confianza y un sistema mucho mayor interconectado tanto en las mineras como con las entidades públicas. Además, hay que tener en cuenta que, que los inputs de algunos de los procesos son los outputs de los procesos anteriores. Por lo tanto, toda esta trazabilidad es fundamental para conocer de dónde viene cada uno de las partes anteriores para pues a los nuevos procesos que se van generando en toda la cadena de suministro. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, cómo gracias a la tecnología blockchain, ahora veremos, no solamente podríamos trazar todos los procesos y recopilar toda la información a través de la sensórica, los sistemas SCADA de la mina, sino que además podíamos conectar con el resto de los stakeholders de la cadena de suministro para que puedan compartir la información y de alguna manera, digamos, generar mayor confianza en el sistema. Todos estos procesos, ¿vale? Aprovechando bien, como ha comentado el compañero anterior, gracias a la industria 4.0 y a la tecnología blockchain podemos trazar, o lo que planteamos fue conectarnos a los sistemas MES y SCADA y gracias a la tecnología blockchain trazar todos y cada uno de los puntos, es decir, recoger el concentrado de los metales en los diferentes puntos, las cantidades y recoger una especie de libro contable en blockchain que nos permitiera garantizar toda esa trazabilidad y recopilar de forma segura toda esa información. Además, la ventaja que tiene el blockchain es que es una tecnología totalmente inclusiva, ¿vale? Con cualquier tipo de sistema y con otras tecnologías y que además encajaba perfectamente con los sistemas que ya tenían implantados la mayor parte de las mineras. La idea era, oye, trazamos toda esta información y generamos unos certificados de materiales que recojan fehacientemente toda la información y estos certificados los ponemos a disposición de las diferentes entidades para que de alguna manera haya transparencia en el proceso, se declare lo que se tenga que declarar y se paguen las regalías que se tengan que pagar. De esta manera el planteamiento es, oye, generamos un sistema interconectado entre las mineras y lo que es, en este caso, el organismo superior de la inversión de la energía minera, en este caso el Ausinermin, y el SUNAT, que es el área o es la entidad, es la hacienda peruana, de tal manera que todos estén conectados y todas esas certificaciones y todas esas trazabilidades estén a disponibilidad de todos los stakeholders, de tal manera que la emisión de certificados, ¿vale?, se emitían de trazar y recopilar la información en tiempo real de los diferentes procesos de la mina. Se traza, se generan esas contabilidades automáticas. Además, en el momento que se genera una venta nacional, también se genera una transacción vinculándolo a los diferentes certificados para garantizar las cantidades, las concentraciones
y de alguna manera, pues digamos, aportar las probabilidades correspondientes. Y luego, en la venta de exportación, si somos capaces de tener vinculado lo que es, como digo, la trazabilidad minera a través de este certificado a el SUNAT, que es en este caso la Hacienda peruana, y además, en este caso, a la aduana, a través del DUA de exportación, tendríamos todos los elementos totalmente trazados. Primero, pues como digo, para evitar de alguna manera la evasión fiscal en cuanto a la no declaración de todas las concentraciones y toda la explotación real que se ha tenido, sino que además seríamos capaces de poder, digamos, vincularlo a este proceso de aduanas para facilitar la salida de dichos contenedores y no paralizarlo, puesto que las auditorías los controles serían muchísimo más rápidos y muchísimo más ágiles. Además, la SUNAT posteriormente, a través de toda esta trazabilidad de, digamos, de explotación a través de los diferentes certificados y auditorías inteligentes, aprovechando toda esta base de datos, ¿vale? Podría incluso validarlo con respecto al stock que le quedaría a final de año, digamos, para tener un total control sobre la producción y, bueno, pues garantizar que prácticamente tanto la producción como la contabilidad, la facturación y la venta cuadra. De esta forma, pues minimizar todo el fraude fiscal. Técnicamente, bueno, pues es, como digo, se propuso generar una red de blockchain donde a través de diferentes sistemas pudiéramos conectarnos a los sistemas MES y SCADA de las diferentes minas, que esa red de blockchain y, digamos, todas esas herramientas, hubiese un tercero de confianza que emitiera todas estas herramientas para que de alguna manera se pudiera trazar, se pudieran generar los informes y se pudieran generar las auditorías de la forma más ágil posible, todo ello trazado evidentemente en blockchain, y que además el SUNAT, que en este caso es como la Hacienda peruana, vuelvo a repetir, pudiera verificar de forma sencilla toda esa información para garantizar de una manera, pues evidentemente minimizar el riesgo fiscal y además, bueno, pues poder generar las auditorías en sí, las auditorías físicamente en las minas de forma mucho más ágil, rápidas y, bueno, pues una vez implantado el sistema todo sería bastante más rápido. Evidentemente, esta implantación, ¿vale? Aumentaría la confianza en el mercado exterior porque a diferencia de su competidor, en este caso Chile, ya estaría muchísimo menos expuesto a revisiones o inspecciones en aduanas, paralizando las mercancías y por lo tanto podría incrementar las ventas, ¿vale? Por otro lado, incrementaría el PIB. ¿Por qué? Porque evidentemente habría un menor fraude fiscal y además, gracias a esta confianza, se estima que las mineras podrían vender mucho más, por lo tanto, recopilarían bastante más ingresos, tendrían un mayor número de ingresos como consecuencia de este incremento de las ventas en comparación con la de no declaración de los impuestos no declarados, ¿vale? Esto, pues bueno, pues prácticamente sería, como digo, una mejora en la confianza del mercado peruano, de las mineras y de la recaudación. Y ya está. En principio, además, otra cosa que comentamos es que, bueno, pues aprovechando que tiene una serie de potenciales clientes como China, teniendo, digamos, el aval de la Hacienda y todo digamos, todo este sistema a través de una entidad pública, podría además, como decía, crear mejor confianza de forma directa con otras aduanas, como en este caso la China, para, digamos, que pudieran acceder a esta información y acceder de una forma mucho más rápida y confiable. Y ya está. Pues muchas gracias, Antonio. Mira, te preguntan si se trata de una red de blockchain pública o si está basada en una red de blockchain conocida o habéis generado una nueva. Es una red semipública, es decir, nosotros proponíamos una red privada para lo que es la entidad, ¿vale? Se les montaba una red privada para ellos, pero siempre conectada a la red pública para, digamos, generar una mayor confianza, pero eso era opcional. Principalmente Hyperledger Fabric. Y ya una pregunta que me surge a mí es si existirían algunos factores externos en este proceso que nos has contado de trazabilidad, si hay algún factor que pueda facilitar de alguna manera la exportación, ¿no? Claro, al fin y al cabo, pues
Si este proyecto tiene el aval de la, digamos, de la Hacienda peruana y de la aduana peruana, es mucho más fácil llegar a acuerdos con terceros, en este caso, por ejemplo, Claro. la aduana china, otro tipo de aduanas, que le permitieran, digamos, conectar sus sistemas, incluso generar ya, dar el salto a ellas para que pudieran acceder a la información de forma mucho más ágil. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más en el chat. Se nos había quedado. Alberto, ¿sigues conectado? Porque Alberto tenía un problema de agenda. Lo digo porque quedan 3 minutos y hay una pregunta para ti. Alberto. No me está escuchando. Bueno, pues si no hay más cuestiones, la pregunta se la formularemos al otro ponente. Si no hay más cuestiones, si os parece entonces, para cumplir el horario, indicaros que os vamos a hacer llegar las presentaciones a los asistentes al webinar, agradeceros vuestro tiempo hoy y también os haremos llegar los documentos de posicionamiento sobre estas tecnologías y ya sabéis que cualquier duda que podáis tener, cualquier necesidad, contamos con una comisión de industria que, como os ha comentado María al inicio de la presidenta de la Comisión de Industria, como os ha comentado al inicio de la sesión, con más de 100 empresas que pueden facilitaros esa transición hacia la industria 4.0. Así que sin más, cierro aquí el webinar, agradecer a todos los ponentes y a los asistentes y bueno, pues un saludo para todos y hasta otro día.